Bien, al grupo educativo Tayán, ¿no? En el módulo de mantenimiento del sistema eléctrico de una motocicleta. En esta oportunidad voy a explicarles sobre el uso, ¿no? Sobre el uso de un multitester, más conocido como multímetro. Es muy importante en el módulo, ya que con este instrumento vamos a verificar las averías que se presentan en el sistema eléctrico, ¿no? Todo electricista electrónico debe de contar con uno de estos. Como ustedes alcanzan a apreciar, tenemos dos tipos de instrumentos, ambos conocidos como multitester. Pero el de mi mano izquierda es un instrumento o un multitester analógico y el de mi derecha es digital. Las ventajas son muchas. En este caso tenemos una desventaja de este instrumento, que seleccionamos una escala o un rango y de acuerdo a la medida tenemos que multiplicar por la escala o por el margen que aparece aquí en la pantalla, ¿ya? Tenemos que hacer varias conversiones, ¿ya? X10, X100, X1000, y de acuerdo a eso tenemos una medida un poco errónea porque no es al 100%, pero con este instrumento tampoco nos va a dar una lectura al 100%, pero va a haber menos margen de error. Y sobre todo es mucho más rápido, ¿no? Más rápido leer lo que dice en la pantalla. Es como un reloj, ¿no? Este de acá tenemos un analógico y hay unos relojes que aparecen los números, es un digital. Bien, este instrumento es bien fácil de adquirirlo, ¿no? No es muy caro. Hay unos que son más sofisticados, más caritos, más pequeños que son de bolsillo, pero en el mundo de la mecánica y la electrónica o la electricidad siempre vamos a necesitar uno de estos, ¿ya? Es un poquito, bueno, para los que ustedes recién están empezando, está bien este instrumento, ya que van a tener algunas dificultades, se van a olvidar de colocar las puntas, a lo mejor van a hacer una lectura para medir la batería, pero ustedes se olvidaron y lo colocaron en este rango, ¿ya? Es un poco más duro de que se queme este instrumento. No estoy diciendo que ustedes van a ir a quemarlo, ¿ya? Pero por lo que recién están empezando en la electricidad, siempre va a haber unas veces que se van a olvidar, lo van a dejar en otro rango y cuando se acordaron, hicieron otra medida, que si es un instrumento más carito, ¿no? Más mejor, más pequeño y de bolsillo o de marca, automáticamente ya se quema. Están 70, 80 dólares y todo, pues esos son más débiles, más delicados. Pero para iniciar está bien que compren uno de estos, ¿ya? Su marca es Pracet Premium. Hay de varios modelos en estas marcas. Lo importante es que sea este, ¿ya? Bien, mencionaba sobre el digital, ¿no? Es más confiable, su margen de error es mínimo. Pero siempre hay que tener una precaución en estos instrumentos. Nunca tocar las puntas de pruebas para hacer la lectura, ¿ya? Siempre hay que trabajar con esta posición, ¿no? Como quien dice, palitos chinos. Listo, haces la medida y no toca las puntas, porque nosotros tenemos, ¿no? Vamos a dar una lectura, tenemos corriente estática, vamos a dar una lectura y al momento que vamos a leer va a dar otra lectura. Podemos decir que ese elemento que estamos midiendo está alterado o la corriente que está pasando es demasiada. Y vamos a sacar el elemento y la misma falla va a seguir en la moto. ¿Cuál fue el error? Que hemos colocado los dedos en las puntas de prueba. Hay que evitar ese punto. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta, que todo elemento que vamos a medir, ¿no? Vamos a colocar acá, todo elemento que vamos a medir se va a medir en paralelo, ¿ya? Por decir, aquí voy a medir esta bobina, todavía no he colocado nada, es un ejemplo, en paralelo, pero ojo, desconectado del circuito eléctrico, ¿ya? Lo que sí no puedo desconectar es la batería, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, batería, ya vamos a colocarlo en 20 voltios de corriente directa. Voy a proceder con una medición, ¿ya? Totalmente esta batería está descargada, ¿ya? 0.86 voltios.
sin necesidad. Si esta batería está colocada en el sistema eléctrico de la motocicleta, no hay ningún problema, puedo hacerlo así conectado, ¿ya? No es necesario retirarlo. Si lo tengo en la mesa, igual, puedo hacerlo. Pero ojo, hay que tener en cuenta la polaridad. De aquí más adelante lo voy a explicar mucho más detalladamente, ¿no? Bien, volviendo a la pizarra, bien, el multitester, conocido como multímetro, en tiempos anteriores, para que tengan un poco de conocimiento, cuando se trabajaba en un taller utilizábamos el ohmímetro para medir resistencias, para medir la capacidad de ohmiaje de esta bobina o el ohmiaje de esta bobina, porque hay bobina adentro, ¿ya? Era para medir una batería, teníamos que ir a ver el voltímetro, o sea, eran varios instrumentos para medir varias cosas. Hoy en día todos esos instrumentos ya vienen aquí, por eso se le conoce como multímetro, es para multiusos, ¿no? Que, como les dije, es muy importante porque vamos a medir resistencias, voltajes, vamos a medir diodos y vamos a medir también si un conductor está abierto desde su punto inicial a su punto final, ¿no? Bien, tenemos aquí el dibujo, el diagrama de un instrumento digital. Las partes son la pantalla, es una pantalla líquida de cristal, ¿no? También conocido como display. Tenemos la perilla. Dentro de la perilla tenemos un botoncito amarillo. En este caso lo he pintado al verde porque hay algunos instrumentos que traen un color verde, ¿no? El cual significa hold. Yo hago una lectura, una medida. Voy a explicar aquí en este caso. Voy a medir voltaje. Estoy colocando el instrumento 0.86. El botón hold es de color amarillo. Lo presiono y queda esa medida retenida. Ojo, retenida. Va a ser cosa que piensen que es un grabador. No. Yo apago esto. Se confíen y digan que está grabado. Vuelven a poner, ya no aparece el 0.86. O sea, es solamente para retener esa lectura. Nada más, no se vayan a confundir. La mayoría de instrumentos lo traen. Algunos casos lo traen en esta parte, el botón hold. Algunos instrumentos traen un foquito, un pulsor que lo presiono y se ilumina la pantalla para hacer las medidas, bueno, en una parte oscura o en la noche. Bien, luego tenemos la perilla, ya les expliqué, tenemos una escala graduada, esta circunferencia, el cual está en el rango, este se llama escala. Todo lo que está de azul son escalas. Escala en ohmios para medir resistencias, escala en voltaje de corriente directa para medir lo que es baterías, escala de voltaje de corriente alterna para medir el voltaje que bota la bobina de luz o la de carga. Tenemos, ¿no?, la escala de diodos y continuidad. Aquí hay dos escalas que automáticamente lo que está midiendo las puntas se selecciona y da una lectura. Estoy midiendo un rectificador, automáticamente vamos a medir el diodo. Estoy midiendo una bobina si está rota, automáticamente se selecciona en continuidad. Y luego tenemos lo que es la escala de amperímetro de corriente directa, que es igual, este símbolo es igual a este símbolo de acá. ¿Qué significa? Que aquí voy a ver el consumo de los elementos de la moto. Por decir, ¿cuánto está consumiendo un foquito? Si consume más de lo normal, allá, es por este motivo que ese foco me está haciendo descargar la batería. Yo no puedo medir el consumo de las bobinas porque automáticamente se malogra el instrumento. Recomendación que debo de hacer aquí: traten de no usar esta escala. ¿Por qué? Porque para hacer una medición en amperios se necesitan unos cables de mayor diámetro y estos cables son unos cablecillos, por decirlo, o sea que no me va a servir el instrumento, ¿ya? Si ustedes quieren comprar otro, utilícenlo, colocan en un foco, en una batería y automáticamente todo el sistema se malogró. Para evitar y que dure más el instrumento, no utilicen este sistema, pero igual lo voy a explicar, ¿ya? Bien, estos puntos que están dentro de las escalas se llaman rangos.
¿Ya? Rangos de ohmiaje, rangos de voltaje de corriente directa, tenemos rango de corriente alterna, un solo rango de continuidad y diodos, tenemos rangos de amperios de corriente directa. Bien, aparte que tenemos 3 entradas, ¿ya? Lo cual lo tenemos acá, 3 entradas. Como no he tenido espacio para colocar las letras de acá, lo he colocado acá abajo, ¿ya? Con siempre va a ser punto negativo, o sea, aquí va a ir colocado el cable de prueba de color negro, ¿ya? Luego tenemos lo que es voltaje, aquí especifica ohmios y miliamperios, por lo tanto aquí siempre va a ir el cable de color rojo, que es el positivo. Ahora me preguntarán, ¿y este punto? Aquí dice 10 amperios como máximo. Solamente saco el punto positivo y lo coloco acá cuando voy a utilizar este rango, nada más, ¿ya? No vayan a hacerme una prueba de medir voltaje cuando esta punta positiva está en este lado. No va a dar ninguna lectura, porque debe de estar en esta parte y aquí es lo correcto que debe de ir, ¿ya? Repito, esta escala se utiliza para medir consumos y para hacer una lectura tengo que retirar el positivo y colocarlo acá, sin mover el común, que es el negro. Para ambos tiene que estar el negro ahí, ¿ya? Luego, si ustedes se percatan, tenemos el prefijo o la letra K, la letra M, la letra U, la letra M minúscula. Y acá lo tengo especificado. K significa kilo, que es 1000. M, mega, que es 1.000.000. A ver, un ejemplo. Aquí tenemos la K, justamente está en el rango de ohmios. ¿Qué quiere decir? Que aquí se entiende como 20 kilo ohmios. 20 kilo ohmios. O sea que voy a hacer una lectura y la lectura me dio así: 20.000 ohmios, que también puedo descifrarlo como 20 kilo ohmios, ¿ya? A lo mejor me dio una lectura de 20 millones de ohmios. Yo no voy a tener que poner puesto ceros, simplemente puedo colocar 20 mega ohmios. Bueno, espero que entiendan un poco sobre esto. A medida que va pasando el módulo, voy a ir explicando en forma práctica cómo se utiliza el instrumento, ¿ya? Aparte de yo explicar esta parte en la pizarra, se les va a hacer llegar, ¿no?, un material teórico para que ustedes lo lean. Igual, van a venir preguntas, va a haber unas intervenciones orales. No es necesario de que ustedes estén al tanto de los videos que yo voy a hacer. Todo el material va a ingresar en un examen. Bien. Luego tenemos la U minúscula, significa micro. Es lo contrario de acá. Si aquí tenemos los 6 ceros a la derecha, acá van a ser a la izquierda. Estamos hablando de micro, ¿no? Menos a 1.000.000. Una millonésima parte de una unidad. Puede ser microohmios. En este caso está acá, ¿eh? 2000 microvoltios. ¿Qué significa? 2 millonésimas partes de un voltio. Luego tenemos milivoltio, 20 milivoltios. Es menor a un voltio, ¿ya? 200 milivoltios es mucho menor todavía a un voltio, ¿ya? En este caso un amperio. Bueno, por acá también lo tenemos, milivoltios. Por decir, aquí tenemos, para explicar sobre ese punto, no sé si me hayan entendido, voy a reforzar. Aquí tenemos una bobina captadora, ¿ya?, cuyo funcionamiento de esta bobina o esta pastilla es la de enviar un pulso, ¿no?, para que el CDI lo detecte como el momento en que va a lanzar la chispa a la bobina y posteriormente a la bujía. Pero ojo, esta es una bobina muy pequeña, entonces me va a enviar pulsos, pero también me está enviando un voltaje menor a un voltio. Aquí yo puedo medir este voltaje en esta escala,
200 milivoltios. Coloco el instrumento, coloco las puntas entre azul y verde y es al toque, es una lectura que tienes que ser rápido para detectarlo. En ese caso, ahí puedo utilizar yo este instrumento, ¿no? Lo calibro, a ver si calibra de la siguiente manera. Ya, giramos la perilla y lo ubicamos en el 0. Listo, ahí está, un aproximado, ¿no? Listo. Y coloco el instrumento en los cables azul-verde, no hay polaridad. ¿Ya? Luego cambiamos la posición de la perilla en menos de 10 voltios. Ahí lo colocamos en 2.5, el más bajo. Al momento que yo acciono el pedal o acciono el pulsador del arrancador, mirando el instrumento, este va a hacer unas oscilaciones, así como está haciendo aquí, ¿ve? Rápido. Si oscila la aguja, entonces me doy cuenta que la bobina captadora sí está generando un pequeño voltaje. Si no genera ese voltaje, no voy a decir que la captadora está mala. Ojo, es un 20% que puedo decir que está mal esta captadora. Recuerden que aquí va una volante. Puede que la chaveta de la volante sea barrido, gire el eje, pero no gira la volante. Y por lo tanto no va a haber rozamiento, no va a generar voltaje. ¿Ya? Son cosas que posteriormente vamos a seguir viendo, ¿no? Bien, acabo de explicar kilo, mega, micro y miliohmios. Cuando tengamos un instrumento hay que tener en cuenta, señores, el instrumento hay que colocar en una escala superior al elemento a medir, siempre y cuando sepa o tenga un alcance de cuánto va a medir ese elemento. ¿Ya? Luego, esto lo expliqué arriba, a ver, pasemos a este lado. Tengo las escalas ohmios, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, diodo y continuidad, ¿no? Empecemos por la parte izquierda, ¿no? Tenemos 200, 2000, 20K, 200K y 20 mega ohmios. Dice, para medir en escala de ohmiaje, se va a medir resistencias de bobinas. ¿Qué bobinas? Bobinas de encendido, captador o bobinas de alta. Ojo, cuando yo me refiera a resistencia, estoy hablando de una cierta bobina que tiene una cierta cantidad de alambre de cobre, ¿ya? Y esto debe ser un alambre cuyo calibre es demasiado o fino. Yo no puedo medir una resistencia, que también lo puedo hacer, ojo, también lo puedo hacer, no estoy diciendo que no lo haga, sino que no me va a dar una resistencia bien notable estas bobinas de luz o de carga. ¿Por qué? Porque su alambre es grueso. Este caso de acá, el alambre es mucho más fino que el propio cabello. Entonces, al tener más cantidad de alambre fino, va a haber más vueltas, por lo tanto va a haber un valor de ohmiaje y ahí recién puedo medir en resistencia. Bien, en este punto no se respeta polaridad. ¿Qué significa? Que yo puedo colocar el instrumento normal, pero las puntas, ¿no? Las puntas yo no puedo colocar, en este caso, entre el azul y el verde. Yo no voy a determinar cuál es el negativo y cuál es el positivo. En este caso está correcta la medida. Positivo es el azul, el verde es el negativo. Pero me dice que no respeto polaridad. Puedo invertir y no hay ningún problema, ¿ya? O sea, no respeto polaridad del instrumento con la polaridad del elemento que estoy midiendo, ¿ya? No es recomendable estar al tanto si puse invertido se me quemó el instrumento. No hay que tener en cuenta eso, ¿ya? O sea, poniendo el tema, en este caso vamos a medir bobina de encendido, bobinas captadoras, que es la de pulso, también conocido como excitador, bobinas de alta. La de encendido, señores, para que entiendan bien, en algunos manuales, algunos talleres, este elemento de aquí es conocido como bobina de arranque. También es conocido como bobina de baja. Y en este módulo se conoce como bobina de encendido, que es lo más natural y lo más acertado que se puede decir, porque esta es una bobina de encendido, el cual va a generar corriente para que encienda el vehículo, ¿ya?
Acá tengo, miren, acá tengo la bobina de encendido que les explicaba que cuyo arrollamiento es de alambre de cobre, un calibre 36-35, es fino como el cabello. Hay bobinas que es calibre 40. Recuerden que a cuanto más número es el calibre, más fino es el alambre. Ahora, yo me estoy refiriendo al alambre, ¿ya? Alambre es esto, una hebra. Puede haber un conductor que sea un alambre en un solo alambre de cobre. Ese se denomina alambre, que muchos lo utilizan para las conexiones domiciliarias. En este caso tenemos varios filamentos. Esto es conocido como cable, ¿ya? No confundan 1 metro de cable con 1 metro o 1 kilo de alambre, ¿ya? Cable, filamentos, alambre, un solo filamento. Bien, entonces eso es lo que se debe de hacer para medir resistencia, y siempre tener en cuenta que el instrumento hay que colocarlo, ¿no?, en una lectura mucho más mayor a la que conocemos en el elemento que voy a medir. Bien, vamos a colocarlo aquí, vamos a hacer una prueba en la captadora en ohmiaje. Vamos a empezar con la captadora. Coloco el instrumento, las puntas del instrumento en su posición correcta. Voy a medir captadora, por lo tanto voy a colocar en ohmiaje. ¿Ya? Y aquí me dice ohmiaje. Entonces coloco el positivo. ¿Ya? Bien, la captadora de una moto normal oscila de 210 a 240 ohmios. Ojo, esta medida es relativa. Dependiendo del fabricante, puede pasarse 5 ohmios, 10 ohmios. Pero la moto está funcionando, no quiere decir que está quemada. Es una medida, ¿no?, que me va a respaldar si el elemento que estoy midiendo está bueno o está mal. Vuelvo a repetir, dependiendo de la cilindrada del motor. Esta es una moto, ¿no?, 125 o 150 centímetros cúbicos, que es este estator de onda completa. Bien, si yo tengo ese conocimiento que me va a medir la captadora 210 o 240, vas a editar esto. Bien, sabiendo que la captadora tiene estas medidas: 125, 150 una moto centímetros cúbicos, una GL, una CG, ¿ya? La captadora mide entre 110 y 140 ohmios. Puede tener 5 ohmios más o 10 ohmios más. No quiere decir que está malo el elemento. Esta medida es relativa, dependiendo del fabricante y la cilindrada de la moto. Ojo, son para este modelo de moto. Hay motos 200, puede tener hasta 160 ohmios. Está buena, ya dependiendo del fabricante, como repito. Bien, teniendo esta imagen o esos parámetros de medida, ya tengo conocimiento que esta captadora me va a medir 110 a 140 ohmios. Entonces, yo no voy a colocar el instrumento a 20 megaohmios. Es 20 millones de ohmios. Yo lo que quiero medir es 110 a 140. En 200.000 ohmios, tampoco. Es 20.000 ohmios, mucho menos. En 2000 podría colocarlo, pero si yo quiero una medida precisa, lo coloco en 200. Vamos a ir viendo poco a poco y colocándolo en escala más alta para ver cuál es su reacción del instrumento. Voy a colocar en esta parte las puntas para no tener contacto con ellas, y miren lo que pasó en el instrumento, ¿no? Azul con positivo, no tiene que ver nada la polaridad. Bueno, en este caso lo coloqué así, puedo invertirlo, no pasa nada. En la escala de 20.000 ohmios, miren la lectura, no me da ninguna lectura, aparecen 3 ceros, ¿ya? Entonces no voy a decir que está bueno ni tampoco malo, sino que el instrumento, su lectura está muy elevado, su rango. Lo bajamos a 200 kiloohmios, ya empezó a darme una lectura, 1 ohmio. No va a medir 1 ohmio, no voy a decir que está malo tampoco, repito, tengo que irle buscando si es que no sé. Pero en este caso, como tengo esa medida, le voy a bajar 20.000 ohmios.
ya tengo 12 ohmios, pero si lo dividimos o lo multiplicamos por este rango, puedo comprender que está en 20.000 ohmios, entonces está en 120 ohmios. Para dar una lectura más clara, ahí lo tenemos en 2000 ohmios, 126 ohmios. Ojo, está dentro del rango de 110 a 140 ohmios, ¿ya? Pero 200 es un poco mayor a 140. Vamos a bajarlo a ver qué tenemos. Ahí está. Te aparece con los decimales. 126 ohmios, punto 1. ¿Ya? Lo redondeo, 126 ohmios. ¿Me están entendiendo? Bien. Ahora colocamos para medir lo que es la bobina de encendido. La bobina de encendido es el cable negro-rojo. Teniendo en cuenta que en estas motos del mismo modelo, ¿ya?, la bobina de encendido me debe de medir de 300 a 350 ohmios. Listo. Empecemos nuevamente de arriba. Colocamos el instrumento en 20 mega ohmios, 20 millones. En este caso vamos a ponerlo invertido, ¿ya? El negro rojo es positivo, lo estoy colocando, y el negativo no hay en ningún cable, sino en la misma carcasa o en el fierro del mismo estator. Miren, están invertidos, negativo con positivo, positivo a tierra. No hay ni una reacción que no sea conforme en el instrumento, todo normal. Lo que sí, no me está dando ni una lectura, como en la otra medida, 0, 0. Bajamos a 200.000 ohmios, me está midiendo 3 ohmios. Lo seguimos bajando para tener una lectura más clara, 30 ohmios. No lo voy a poner en 200, que de aquí lo voy a hacer para que vean cuál es la reacción. En 2000, lo adecuado, 301 ohmios. Está dentro del rango de 300 a 350 ohmios. ¿Qué pasa si esta medida es de 250 ohmios y es un rebobinado, un estator que lo acabo de adquirir en una tienda, ¿no? Bueno, si tengo esa lectura, no lo pongan, señores. Puede arrancar la moto, pero les va a durar poco tiempo, ya que lo ideal es de 300 a 350 ohmios. No, profe, pero si me mide 500 ohmios, no quiere decir que está recalentado o ha venido defectuoso. El problema es que ya lo han rebobinado con otro alambre más fino, por lo tanto va a haber más ohmiaje, va a haber más lectura en el instrumento, ¿ya? Entonces tenemos 302 ohmios. Bajo la escala y miren, aparece 1. Miren la reacción del instrumento y se borra. O sea, se satura el instrumento, ya que la lectura del elemento es mucho más a la escala que hemos colocado. Vuelvo a hacer la prueba, coloco y se desaparece. ¿Ya? Entonces, al tener ese diagnóstico, automáticamente yo mismo digo que la escala está muy bajo, entonces lo subo y ahí obtengo una escala o una medida, ¿no?, la correcta que debo de tener. ¿Qué pasa si todas las lecturas coloco? Me aparece 1, 1. Quiere de entender que la bobina de encendido está abierta o está rota. Recuerden que el 1 en instrumento digital es infinito o es nada o es 0. Prácticamente está roto el cable. O sea, tengo una bobina X, listo, inicio y final. Aquí en estos puntos voy a poner el instrumento, mido y me marca 1 en la pantalla, 1 a la izquierda. Bueno, el profesor me ha dicho que ahí está marcando nada o es infinito. Cuando marca 1, puede ser que la bobina está rota en alguna parte de su recorrido, por lo tanto no complete el circuito cerrado, no me va a dar una lectura en el instrumento. Ok. Bien, luego tenemos el voltaje de corriente directa. A ver, vamos a borrar aquí para poder explicar. Luego tenemos el voltaje de corriente directa. Esta pequeña
este pequeño símbolo no es igual a este símbolo de acá. Voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente directa también se le conoce, o voltaje de corriente alterna. Siempre va a ser alterna. Este gusanito que tenemos aquí es el símbolo de corriente alterna. Este de acá es el símbolo de corriente directa. ¿Qué significa? Que en la parte de arriba va a ir positivo y en la parte de abajo negativo. Mientras que este de aquí, en microsegundos, se coloca el voltaje en positivo, pasa a negativo, sube a positivo, negativo. Por eso se llama alterna. Se alternan sus polaridades. ¿Ya? Bien, estamos acá, voltaje de corriente directa. Listo. ¿Qué es lo que voy a medir aquí? Puedo medir baterías. ¿Ya? También voy a medir lo que es la salida del rectificador. Eso, a medida que vamos avanzando, les voy a ir explicando ese punto. Y en este punto de aquí, en esta lectura o en esta medida que voy a realizar, no debo de poner las polaridades invertidas. Aquí sí voy a respetar la polaridad. No porque se me vaya a quemar el instrumento, no. En este punto vamos a medir baterías, como les había explicado, pero hay que respetar la polaridad. No porque se me vaya a quemar el instrumento. Por decir, aquí tengo la pantalla del instrumento. Vamos a hacer dos. Polaridad. Sí respeto la polaridad, no respeto polaridad. Cuando se respeta la polaridad, ya les expliqué, tanto del instrumento como el elemento a medir, me va a dar una lectura. Si la batería está totalmente abastecida, 12.50 voltios, respetando la polaridad. Pero si no respeto la polaridad, me va a aparecer esto, 12.50. Este elemento, este signo menos, no quiere decir que es menos de 12.50, no. Este símbolo apareciendo automáticamente tienen que retirar las puntas de la batería o del elemento que están midiendo, el acumulador. Si lo tienen más tiempo de lo normal, sí se puede, ¿no?, malograr el instrumento. Pero si aparece el signo menos, listo, retiramos las puntas e invertimos. ¿Ya? Cuando aparece el menos, quiere decir que la polaridad está mal. Puede también ser acá que al momento que colocamos las puntas, el positivo lo he colocado acá y el negativo acá. Entonces respeto acá las puntas, pero me aparece el menos. Y si sigo recorriendo, me doy cuenta que aquí está mal la polaridad. Una vez me pasa una anécdota, ¿no?, que llevaron al taller una mototaxi. Ya la habían tenido en otros talleres, ¿no?, para ver sobre el sistema eléctrico, que se quemaban los rectificadores y también se fundía el fusible. Ya lo habían tenido en un taller, que recuerde que me dijeron en un taller, ¿no? No me gusta decir nombres tampoco, pero ya lo habían tenido en un taller. Entonces el cliente ya estaba molesto porque ya iba cambiando como 5 fusibles y no le daban la falla. Todo era nuevo, señor. ¿Ya? Entonces la llevaron. No les digo que no quemé también fusibles, quemé 2 fusibles, pero ya era raro. ¿Por qué se quema el fusible? Habían cambiado el tendido eléctrico, que es el arnés o el ramal eléctrico. Habían puesto batería nueva, todo nuevo de la moto. Ya, o sea, de tanto que no hallaban la falla, habían cambiado el rectificador, habían cambiado la chapa de contacto, habían cambiado batería, los bornes de la batería que estaba mucho generando, había sulfato, bueno, ¿no? Ya me la llevaron prácticamente para que yo dé el punto final. Entonces, al ver que ya se habían quemado 2 fusibles, comencé con el instrumento a seguir todo, ¿no? Y me doy con la sorpresa que colocando el instrumento a los cables que llegaban al fusible, me marcaba negativo, el símbolo negativo. Le digo de frente al cliente, no, mira, ¿dónde lo has tenido? Tal sitio. Ya, lo que pasa es que han conectado mal la batería. No, me dice, no, amigo, me dice, porque ahí no era profesor todavía. No, amigo, me dice,
El problema, todo está bien. Han cambiado cables, el rojo al negativo. Bueno, ¿qué será? Listo, seguí revisando, desconecté los cables de la batería, medí con el instrumento los cables, igual seguía midiendo. Negativo, yo le digo, pero aquí hay una falla. Voy directamente a la batería, solo que estaba debajo del piso, tenemos que sacar el piso. Coloco las puntas, estaba correcto, ojo, positivo con positivo, negativo con negativo. Coloco las puntas del instrumento directo a los bordes y me seguía marcando negativo. El cable está invertido. Le quité los bornes de la batería. Le quité. Medí, igualito me medí. Conclusión, batería nueva, vino defectuosa. No está malograda, no. Si al momento de colocar los bornes, los han pintado mal. Es más, el más gruesito es positivo, el más fino negativo. Y de fábrica vino el negativo más grueso y el positivo más fino. Por lo tanto, le pusieron al negativo el rojo y al positivo el negro. Entonces, por esa falla se habían quemado como 3 rectificadores y varios fusibles. ¿Qué es lo que hice? Ahí, ¿no? Le colocamos positivo, negativo, pero el cliente no quiso. Dijo, no, si la batería es nueva, no voy a dar una batería así, entonces vaya a cambiarla. Fue y la cambió, llevamos el instrumento, enseñamos al vendedor y sí tuvo que cambiarla, porque así nada más no cambia. O sea, toda cosa de fábrica, toda cosa nueva, no quiere decir que va a estar bien, siempre va a venir con algunas fallas. No porque sea nuevo no lo voy a revisar. Ojo, son fallas que vienen. Ya, todo repuesto es chino y viene con esas fallas. ¿Ya? Bien, o sea que hay que tener en cuenta la polaridad. ¿Ya? Ahorita voy a demostrar, como les expliqué ahí, qué es lo que pasa si coloco las polaridades invertidas. Ojo, para medir estas cosas de voltaje, antes de colocar las puntas, hay que verificar la escala que debe tener. En este caso tengo un miaje. Si yo coloco el instrumento, no lo voy a quemar al toque, sino que ya va recalentándose todos los componentes electrónicos que están en la parte interna. Entonces tengo que verificar. Toda batería de moto es de 12 voltios. Toda batería es de 12 voltios. ¿Ya? Listo, en este caso dice aquí 15 placas. 15 placas. Que también lo tiene acá, ve, 15 placas. Esta batería es de carro. ¿Ya? Bien. Ojo, hago mención aquí. Lo que voy a medir aquí es voltaje de batería, lo que me aparece en el instrumento. ¿Ya? Una cosa es voltaje y otra cosa es corriente. Corriente es lo que me va a mover todos los elementos del vehículo. ¿Ya? Corriente, si yo agarro un cable y lo cortocircuito, esa chispa es la corriente. El voltaje lo voy a medir acá. Esa corriente no estoy midiendo acá. La corriente es la capacidad para mover todos los elementos del vehículo. ¿Ya? Una cosa puede ser que el voltaje esté bajo y corriente esté normal. O lo contrario, el voltaje está a 12.5, 12 voltios y no tiene corriente, por lo tanto no funciona el vehículo, pues lo que es el arrancador. Muchas veces también me ha pasado ese punto. Bien, ya lo he colocado en 20 voltios porque sé que esta batería es de 12 voltios. Entonces coloco negativo, ya raspamos porque está un poco sucio, y positivo acá. Vamos a ver el voltaje, miren, 12.8 voltios. Está ok esta batería. Polaridad conforme. Negativo de la batería con negativo del instrumento. Positivo de la batería con positivo el instrumento. ¿Qué pasa si lo invierto? Miren en la pantallita, choco, menos 12.8. Retiro, no lo tengo mucho tiempo porque lo puedo malograr. Vuelvo a repetir. Ya, vamos a colocar las puntas. Menos 12 puntos. Ya machuqué el botón Hold. Mírenme lo que apareció. Menos 12.85 voltios. El voltaje que hice anteriormente con la polaridad correcta no va a variar si lo pongo invertido. Simplemente aparece el signo menos. Nada más. Muy bien. Ahora pasemos a otro punto.
voltaje de corriente alterna. En este caso no respetamos polaridad. Aquí vamos a medir lo que es los estatores. Estos son estatores. Lo que vamos a medir es bobinas de carga entre amarillo y rosado. Todo esta corriente alterna se manifiesta siempre y cuando va a girar una volante. Entonces quiere decir que el motor tiene que estar en funcionamiento, o sea, funcionando o arrancando, no en movimiento de primera, segunda velocidad, no, simplemente neutro y funcionando. ¿Ya? Desconectamos los cables amarillo y rosado, coloco el instrumento en esa escala y me va a dar un voltaje. Este voltaje que debe tener la bobina de carga en 1500 RPM es de 20 voltios. A más RPM llega hasta 70 a 90 voltios de corriente alterna. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Con el instrumento en estos puntos. ¿Ya? Listo. Aquí no respetamos polaridad. También puedo medir corriente de 220 voltios, o sea, la corriente que utilizamos en el domicilio. ¿Ven? Miren, aquí tenemos la escala. Ya tenemos dos. 200 voltios de corriente alterna y 500 voltios de corriente alterna. Si yo sé que en el domicilio hay 220 voltios, tengo que colocarlo en 500 voltios. Si lo coloco en 200 no se quema el instrumento. Ya no se quema. Lo que pasa es que se satura, como hice ahora el ejemplo. Bien, vamos a colocarlo 500. ¿Ya? Siempre que aparece el botón hold, no midan porque no va a dar ni una lectura. Oprima y se borra. Listo. Esto se mide con mucho cuidado, señores. ¿Ya? Con mucho cuidado. Traten de practicar este punto. ¿Ya? Y lo colocan. Cada vez que midan estas partes, no tener contacto con la pared. ¿Ya? Aislarse un poco. Bien, vamos a colocar las puntas. No hay polaridad. Miren, ve. 220, 21 voltios. Presiono hold y retiro. Ojo, no hay polaridad. Puedo hacerlo así o acá. No vayan a meter los dedos, no toquen las puntas porque aquí hay corriente alterna. Ok, esa es una forma de cómo medir ese voltaje. En cuanto a medir el voltaje de este estator, lo vamos a ir viendo en otros videos, en donde ya vamos a entrar directamente a ver lo que es voltajes de la motocicleta. Nos vamos a acondicionar una moto, un vehículo, y vamos a hacer diferentes pruebas para que ustedes comprendan cómo se debe de utilizar el instrumento. Bien, luego tenemos lo que es el diodo y continuidad, ¿no? Para ver lo que es diodo, ¿no? El diodo, le dije primeramente que automáticamente se selecciona. Si las puntas o el instrumento detecta que voy a medir un diodo, automáticamente da la lectura de diodo. ¿Ya? Bien, los diodos es este elemento, ¿no? Físicamente es así. Todo es de negro, pero tiene una franjita blanca. Todo esto es negro. Es un diodo rectificador, tiene una franja blanca. Este es el cátodo y este es el ánodo. ¿Ya? Y simbólicamente el diodo se manifiesta de esta manera. Listo. Ese es un diodo. Ánodo, la flechita es este de acá, y el cátodo. ¿Ya? Bien, pero en la moto no lo encontramos. Claro que lo vamos a encontrar. Físicamente sí lo encontramos. Si alguien de ustedes ha revisado alguna moto o tiene su vehículo y es moto de fábrica o de tienda, no le han cambiado el ramal aún, en la parte de abajo del tanque van a encontrar este elemento, ¿no? Físicamente. ¿Con qué finalidad? De que funcione el arrancador cuando la moto esté en neutro, sin presionar el embrague, lógicamente, ¿no? Pero hay algunas motos que en neutro se presiona el embrague. En este caso no. ¿Por qué? Porque el diodo separa esas corrientes. Ya es un rectificador que va a dejar pasar la corriente de un sentido a otro sin que se vuelva a regresar, dependiendo la configuración que se coloque en el circuito. Eso lo vamos a ir hablando. Bien, estos diodos
aparecen aquí, no lo vemos, ojo, no lo estamos viendo, pero en la parte interna tiene un pequeño circuito tipo cascada, en este caso es de 4 diodos, que lo tenemos aquí, ¿ven? 2 entradas, un positivo y un negativo. Entonces, cada vez que yo quiero verificar si este está bien, lo coloco en esta escala y comienzo a medir todo el rectificador. Dependiendo a los márgenes que yo le voy a ir dando más adelante, vamos a ir viendo si este rectificador está en buen estado o necesita ser reemplazado por uno mejor o igual del mismo módulo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo siguiente, no respetamos polaridad. Ojo, no respetamos polaridad en el sistema de continuidad, pero en diodos sí hay que respetar, no para que se quemen ni porque me va a parecer negativo, no, sino que como dije, tiene un solo sentido para que pase la corriente. Entonces va a haber una lectura aquí, pero una lectura acá no va a haber, ¿no? Así, el otro no va a haber. Listo, eso lo vamos viendo en mediciones. Ahorita estoy comprobando, estoy explicándoles cómo se utiliza el instrumento. Bien, vamos a verificar en continuidad, ¿no? En continuidad, si todo lo que les estoy diciendo prácticamente es lo adecuado. Bien, colocamos el instrumento en continuidad. ¿Lo escucharon? Bien, para comprobar este instrumento, para verificar si está bueno y si el instrumento está verdaderamente colocado en continuidad, debemos de juntar las puntas. Me va a arrojar un sonido. ¿Qué quiere entender? Que el elemento que estoy midiendo no está roto. En este caso estoy comprobando si está bueno el instrumento. Miren, aquí tenemos la bobina de carga. Son 7 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es bobina monofásica de onda completa. ¿Ya? ¿Qué significa onda completa? Que en estos dos cables me va a entregar las dos ondas, tanto positivo y negativo. Mientras que la bobina de media onda tiene su inicio a tierra. ¿Ya? En conclusión, vamos a medir esta parte. Listo. Puedo tocar una punta, pero nunca voy a tocar las dos. ¿Ya? Si suena el instrumento, quiere decir que la bobina no está rota en su recorrido. Ok. ¿Ya? Miren, me manda un sonido y a la vez una medida. Ahora, si esta bobina es de onda completa, no tiene que medir con el chasis. La punta positiva al amarillo o puede ser al rosado, pero la otra del multitester al chasis y no suena el instrumento. ¿Ya? Si sonara el instrumento, quiere dar a entender que esta bobina, una parte de su recorrido, el alambre está chocando al metal. Por lo tanto, no está cargando normalmente la batería. ¿Ya? Cosa que es lo contrario en la media onda. La media onda sí tiene que medir con el metal. ¿Por qué? Porque su inicio de la bobina está conectado al chasis. En este caso no, sale hacia el exterior. ¿Ya? Eso es lo que es en continuidad. ¿Alguna sugerencia? Bueno, decirles que los instrumentos son delicados también. Y todo electricista o electrónico debe de contar con uno de ellos. ¿Ya? Saben que si en un taller o en un laboratorio, porque estos ya son laboratorios electrónicos, eléctricos, el cliente hay que llenarle primeramente los ojos. ¿Cómo? Teniendo instrumentos. Si el cliente viene y ve que tienes todos tus instrumentos adecuados, tus herramientas, ¿no? Trabajas bien limpio y sobre todo la honestidad, señores, prácticamente ese cliente se va alegre. ¿Por qué? Porque su vehículo está en buenas manos, ¿no? Y es más, aún todavía te recomiendo. Y tú por estos instrumentos cobras un poco más de lo que cobra cualquier taller. Y el cliente te lo va a pagar. ¿Por qué? Porque estás utilizando instrumentos que van adecuadamente con el sistema. Por eso yo he visto en talleres que ven la batería como les expliqué ahora, agarran, cortocircuitan, ¿no? Chocan los cables. Y está buena la batería. Van a ver por qué quema un foco. Nuevamente agarran un cable, mucha corriente pasa. O no prende porque no hay corriente. Van revisando. Esa es la forma de hacer ese chisporroteo. Malogran el rectificador, malogran el mismo conductor y no se ve normal. Pues un cliente que es lo que va a decir, la mecánica ya prácticamente ha pasado de un taller de esquina a una profesión.
y es algo remunerable, ¿ya? Y si se dan cuenta, en la parte electrónica viene toda la tecnología, simplemente el motor obedece lo que el sistema eléctrico le ordena. El motor no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Antes era más grande, ahora lo han hecho más pequeño, utilizan otras aleaciones, otro material, pero el sistema eléctrico sí va a ir cambiando de poco a poco. Ahorita tenemos la inyección electrónica, ¿no? Todo eso va a ir saliendo, todo eso va a ir saliendo al mercado, con tal que las motos que son por CDI convencional, ¿no? CDI pequeños, van a ir desapareciendo. Ahorita las motos ya son inyectadas, las inyectadas, la única diferencia es que su mantenimiento es más costoso, pero para hacer un mantenimiento de una inyectada demanda de más tiempo de uso que haya tenido ese sistema. Por ejemplo, si un mantenimiento de una moto normal, el carburador tengo que hacerlo a 15, 20 días dependiendo del terreno donde trafique la motocicleta o la mototaxi, en inyectada no, es mucho más tiempo, más largo el mantenimiento, lo hacemos en 2 meses, pero eso sí hay que tener mucho cuidado, no hay que echarle cualquier tipo de gasolina, ¿no? Pero sí, el mantenimiento de la inyección es más costoso, esa es la única desventaja, más costoso. Lo bueno que es más, no te consume mucho combustible porque trabaja con bastantes o con varios parámetros y con una computadora, mientras que la carburada es diferente. Pero para hablar de ese punto tenemos que saber muy bien lo que es sistema eléctrico, ¿ya? Ahora les explico una cosa, que terminando el sistema eléctrico no quiero dar a entender que ya van a revisar inyección electrónica, ya ese es un proceso que ustedes tienen que irse actualizando. Ya están dando el primer paso. Aquí en esta plataforma virtual prácticamente se les está enseñando cosas que deben de ser. Ya no se les está engañando. Yo lo voy a hacer conforme lo hago en la pizarra, lo hago en la práctica, y ustedes lo van a hacer como yo les voy a enseñar. Alguien de ustedes lo va a hacer de otra manera. No quiere decir que está mal lo que están haciendo, sino que tiene una habilidad diferente. Al final se va a llegar a un propósito, que el alumno, ¿no? Que el alumno conozca y que por su propia cuenta él revise y deje en perfectas condiciones el sistema al que está trabajando. ¿Ya? Muy bien, gracias.